Estamos ya en la mesa de Interlínea Semanal, nos acompañan Denise Hernández y Javier Bravo. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, pues empezamos, mal empieza la semana el que ahorcan el lunes. Y a Luis Alberto Villarreal muy temprano el lunes empezó a circular la noticia publicada por Reporte Índigo, que es un medio de comunicación cuya mayor fortaleza está en el Internet, aunque también hace una edición impresa. Trabajo multimedia, lo hace muy bien. Pero el tema de Internet pues volvió viral rápidamente el video, el famoso video de la quebradita de Luis Alberto Villarreal. Y bueno, pues todo el mundo está al pendiente de lo que pasó, pero vamos a abordar un poco sobre estas cuestiones. Hay una crisis en el PAN. En el segundo bloque con Fernando Velázquez hablaremos de cómo impacta esto en Guanajuato. Pero ahorita, ¿cómo están ustedes viendo las cosas? Yo tengo mis propias hipótesis, pero me gustaría escuchar las suyas. Bueno, pues en general yo creo que lo que sucede el lunes con la exposición y la emisión de este video, que vale el Reporte Índigo, pues se especializa finalmente en hacer este tipo de materiales, estructura muy bien los reportajes, los hace muy... Aunque fue una filtración. Muy sintético. No fue investigación periodística. No, por supuesto. Ellos lo que hacen es reforzar la filtración con una investigación propia, sacando datos finalmente del escenario en el que se realizó esta reunión. Pero bueno, a mí me parece que lo que sucede con este video es muy ilustrativo. Ilustra los modos y costumbres de la clase política, que para muchos es algo que se conoce, se sabe, pero nadie lo dice porque se vuelve como una ceguera de taller. Estamos acostumbrados a que la clase política trabaje de esa manera. Y los periodistas, porque también se produjeron muchos análisis de los periodistas diciendo qué tiene de malo. Así es. Yo leí varios. Entonces, y a partir de ahí salen varias vertientes, y una de ellas se destapa el martes siguiente cuando se da la segunda entrega. De primera instancia, el lunes, pues nos damos cuenta de esos modos y costumbres, ¿no? Nos ilustra. Dos, finalmente lo que es el grupo de diputados cercanos a Luis Alberto Villarreal, que nos muestra perfectamente cuál era ese cuarto de guerra que él tenía dentro de la bancada del PAN dentro de San Lázaro, y pues de una forma tan impresionante la manera en la que, como en el contexto de un ejercicio político que se supone debe de ser más pulcro, estaban discutiendo lo que era la postura del PAN dentro del contexto de la reforma energética, pues se da el pretexto para hacer una bacanal. Finalmente, dentro de lo que es el asunto... Porque hay una cosa, Javier, porque no se discutió nada. Pues los acuerdos final, ya estaban en el Pacto por México y Gustavo Madero, y ellos nomás iban a convalidar. La plenaria era algo que realmente tenían que hacer de trámite, entonces pues lo aprovechaban muy bien. Y entra finalmente la duda del uso de recursos públicos precisamente para hacer estas prácticas. Y eso es donde también sigue finalmente una exigencia todavía pendiente. Y finalmente el martes, con la segunda entrega, pues el asunto de un personaje que está inmiscuido en cuestiones de crimen organizado, por un lado. Sospechas, por lo menos. Y al menos está implicado en el asesinato de otro panista. Esto es en el contexto que envuelve una reunión que, más allá de hablar si es moral o no moral, que si es vida privada o no es vida privada, devela muchas cosas, y entre estas, Denis, no me vas a dejar mentir, lo que es la contratación de mujeres para un servicio de acompañamiento. No sabemos hasta qué fines, pero es la trata de personas. Sí, bueno. Finalmente, yo quisiera rescatar lo que decía Giovanna Rocha el martes pasado, ¿no? Dice, no está perdiendo únicamente el PAN, está perdiendo la clase política, que todavía aparentemente tenía un poquito de dignidad para perder, ¿no? Entonces, aquí estamos entrando como a otro tipo de fenómenos que no están siendo estudiados. Hay incluso ahora un meme que está circulando en Facebook y en redes sociales en general, en la que aparece un tuit, ¿no? de Luis Alberto Villarreal. Y en este tuit él se congratula, ¿no? Y dice, pues estamos en contra de la trata de personas y estamos trabajando en contra de este crimen. Exactamente, exactamente. Y ahora nos topamos, ¿no? Con esta contratación, pues, de bailarinas o de supuestas bailarinas de table dance. No nos consta que se las hayan llevado para otras cosas a las habitaciones de Villa Balboa, pero pues sí nos consta que había Viagra, sí nos consta que había condones, sí nos consta que había muchas cosas, ¿no? Es una exhibición total de esas prácticas. No se puede presumir. Eso por un lado. Y por otro lado también nos consta el asunto de que
pues finalmente, bueno, más bien no nos consta de dónde provienen estas señoritas, ¿no? No nos consta si están ahí por su voluntad o no están ahí, pero sabemos que existe la trata de personas. Ningún medio de comunicación ha ido a buscarlas a los dos lugares donde se supone que trabajan, pero bueno, también va a ser difícil que ellas hablen. Bueno, yo diría, hoy hay un interesante artículo, sin embargo, que a lo mejor vamos a reproducir en un rato más en Zona Franca, de Ricardo Rafael, donde le hace al Sherlock Holmes, él mismo lo dice, y analiza quién pudo haber grabado por el tipo de movimientos, y descarta que haya sido un panista, descarta que haya sido un mesero, supone que fue una joven de las asistentes, lo cual reforzaría la tesis de Luis Alberto Villarreal de la celada que les hicieron. Pero bueno, ¿a quién beneficia esta crisis al interior del PAN? Se ha dicho que al PRI, que ya no son necesarios para la reforma política, etcétera. Yo no lo creo. No. Yo creo que el presidente Peña Nieto necesita todavía gobernabilidad en el Congreso, en la etapa que viene, se viene un presupuesto, la aprobación del presupuesto del año electoral de 2015, necesita tener la fiesta en paz. Yo creo que es el tema del PAN, del propio PAN. Pero veamos el contexto político, independientemente de las muchachas y del Viagra y de los condones. Gustavo Madero arrinconó a sus opositores internos en Acción Nacional. No les dejó espacio para nada, ¿no? Incluso les robó mediante una ardida en una asamblea la posibilidad de conformar al Consejo Nacional, de elegir al CEN, dio una serie de albazos, orquestó todo y luego les ganó la elección. Bueno, hoy el CEN panista y el Consejo Político Nacional del PAN son absolutamente el patrimonio de Gustavo Madero y de su grupo cercano, de su burbuja, de su cuarto de guerra, como tú le llamaste. Entonces, dicen los viejos políticos que cuando el agua no tiene salida encuentra resumidero. Si los panistas de enfrente, los otros grupos políticos, muchos entre ellos no uniformes, los calderonistas, los exgobernadores, una parte del Yunque, etcétera, no tienen manera de influir en el destino de su partido y se acerca además el periodo de decisión sobre candidaturas en todo el país, la nueva Cámara, presidencias municipales, no recuerdo si gobernaturas, pero debe haber algunas, sí, por supuesto Querétaro creo. Entonces, esta es una actuación guerrillera pero ¿no podría ser más bien esto más dañino para el propio PAN? O sea, ya está muy golpeado. En estos últimos meses hemos estado viendo escándalos que han llegado incluso al grado de la ridiculez, por ejemplo, con los nazis de Jalisco, ¿no? O sea, y son escándalos que han ido golpeando al propio partido. Ninguno entonces, como todos procesables. Yo entiendo, pero han ido acumulándose, ¿no? Y los moches, los casinos, pero bueno, pero no había pasado nada, y con moches y con casinos ganaron la presidencia del PAN y se mantuvieron en las titularidades de los dos grupos parlamentarios en el Senado y en la Cámara de Diputados. La lógica interna de los partidos no es así. Vean al PRD, incluso vean al PRI. O sea, Roberto Madrazo tiró con una filtración de fotos a Montiel en su momento, no obstante que luego perdió las elecciones y el PRI se desacreditó. O sea, estar al frente de un partido político significa estar al frente de un espacio de poder, de margen de maniobra, así sea la tercera fuerza política, incluso la cuarta, vean al Partido Verde. Y es mejor estar que no estar. Quienes hoy están marginados de la toma de decisiones en el PAN están peor, aunque el partido se hunde electoralmente, que si están al frente de ese partido, ¿no? Y además todo el mundo piensa que si el barco se hunde lo pueden rescatar y luego lo harán frotar nuevamente. Esa es parte de la crisis general del sistema, pues, o sea, por eso López Obrador se va del PRD a fundar su propio partido político, que creo que tampoco se escapa, y en ese nuevo partido político tendrá los mismos problemas si lleva con él a Dante Delgado y a gente así. Pero bueno, o a Marcelo Ebrard, no, que se quedó en el PRD, ¿verdad? Pero a quien sea. No, yo veo que el gran posible beneficiario, incluso no por el hecho de obtener en este momento grandes beneficios, sino de controlar el desplazamiento de que está siendo objeto, son los grupos antagónicos a Madero al interior del PAN. ¿Cuál es el gran? Lo veo hoy. ¿Cuál es el gran? Es mi hipótesis. Claro. ¿Cuál es y la suscribo, porque hay un elemento que sucedió durante la semana, concretamente ayer, la reaparición de Felipe Calderón en México. Presentó su libro, Los grandes retos que enfrentamos. Creo que ese es el gran elemento que nos devela cuál es la operación que había detrás.
El gran perdedor finalmente fue Felipe Calderón, ¿no? Porque él salió de la presidencia, salió de México, salió con un desprestigio brutal, total, ante la violencia que él provocó con la postura guerrillera frente al crimen organizado. Perdió la elección interna. Yo creo que su última carta era esa, que Ernesto Cordero pudiera llegar a la presidencia nacional del PAN. La pierde mediante una operación política quizá muy desaseada por parte de Gustavo Madero, pero lo logró. Al final, este grupo decidió no impugnar, no pelear finalmente esa victoria, pero tenían esos cartuchos guardados. Y los cartuchos guardados los tenían desde enero. Y desde enero tenían ese cartucho. A mí me parece que viene de ese grupo. Calderón, no sé si concretamente de Calderón. Un presidente que manejó los servicios de seguridad del país un poco para su beneficio también, y debe conservar ahí espacio. Y él sigue liderando una ala de Acción Nacional. Porque además no es solo un expresidente que quiere conservar margen de maniobra, es un político panista, fue presidente del partido, con una familia política, sus hermanos, su esposa, sus cuñados. Es un tipo que está dentro del PAN desde hace mucho tiempo y no lo van a desplazar fácilmente. Bueno, es un primer sospechoso, pues, alguien vinculado a ese grupo. Bueno, yo creo que la señal es clara, porque ¿por qué presentar un libro donde de alguna manera limpia su imagen? Algunos periodistas que estaban reportando ese momento en Twitter lo reflejaban de una manera muy impresionante, porque incluso la presentación del libro fue un horario que no fue comunicado con cierta amplitud. Había cierto conocimiento de que iba a haber una repercusión sobre Luis Alberto Villarreal y que iba a haber una postura que de alguna manera tratara de limpiar también el camino por parte de Gustavo Madero cuando presentó o cuando anunció el relevo de la coordinación de la Cámara de Diputados. Se hizo en el mismo horario. Incluso Felipe Calderón retrasó unos minutos a que terminara el anuncio de Gustavo Madero para salir al evento. Hubo un retraso incluso de media hora. Me parece que son indicios que no se pueden dejar de lado. Y al final, yo creo que la visión de Denise, yo también la suscribo en cierto modo, porque es la visión general de quien está fuera del Partido Acción Nacional, de quien está fuera de los partidos, del ciudadano común. Creo que no se están dando cuenta que el seguir con este fuego amigo, que ya no tiene nada de amigo, pues al final de cuentas está llevando al traste con la visión de toda la clase política y en principal de Acción Nacional, donde se difumina, como decía Bernardo Barraco hace unos minutos, su postura y su identidad de cierta manera conservadora, apegada a la religión, se está perdiendo completamente. Que igual habría que pensar en el discurso que daba Calderón, ¿no? O en las declaraciones que hacía respecto al PAN, que decía, ya perdimos pues la calidad moral, ya el partido se fue desviando, que fueron las mismas... Pues eran las mismas posturas que traían Juan Manuel Oliva y Ernesto Cordero en su momento. La táctica es ¿no? profundizar la crisis para que algo pase, para meter en un predicamento a esta dirigencia de Madero. Es eso. Y Madero aporta bastante para la propia crisis. Villarreal aportó muchísimo. O sea, Villarreal no se medía. Hacía fiestas en su departamento, sus vecinos se quejaban, abrió un negocio en Polanco que pretendía hacer casino. Y sus compañeros en el Senado también se quejaban. Finalmente en restaurantes, etcétera. O sea, el tipo era la víctima ideal porque era muy predecible, ¿no? Entonces, él se podrá quejar de que lo espiaron, pero él dio motivo, su forma de hacer política desparpajada e indecorosa, ¿no? Pero además aunada a su manejo de intereses, a ser el gran aliado de Manlio Fabio Beltrones en la Cámara, y luego al tema de los moches, que yo digo que ese sí es un absoluto invento y patrimonio de él que podría patentar, o sea, que se me hace el colmo ya de la desinstitucionalización del país, ¿no? Que el Congreso que aprueba los presupuestos y que debe fiscalizarlos cobre comisiones, o sea, me parece digno de una película de ópera bufa, ¿no? Digo, los diputados cobrando comisión por asignar el presupuesto federal. Yo creo que también el asunto está en que se está queriendo desviar, ¿no? Esto de, ay, nos grabaron y Sí, es el cuando también, o sea, es la defensa de quien le pasan esas cosas. Exactamente. Como la de Bárbara Botello de decir que ella no gobierna para las encuestas. Exacto. Es casi o sea, clásica yo entiendo esa que es respuesta. la defensa, ¿no? Pero también está el contexto del asunto, ¿no? Sí, de dónde salieron los recursos, sí, quiénes eran las muchachas, de dónde salieron, son víctimas de trata, no son víctimas de trata, por qué estaban ahí, qué hacía el señor Edelmiro, ¿sí era Edelmiro? Edelmiro Sánchez. Ajá, ¿Qué hacía ahí Sánchez, ¿qué hacía en esa fiesta? Si no hicieron ellos la fiesta, si los invitó Edelmiro o yo qué sé, ¿qué hacen ellos
mezclándose con supuestos criminales. Y además con un supuesto criminal que está involucrado con uno de sus correligionarios, ¿no? Eso la muerte de uno de sus correligionarios. Lamentablemente eso ya no se va a reportear. Lamentablemente no hay un seguimiento periodístico. El gran efecto, el terremoto político que es la caída de Villarreal, que mereció portadas en periódicos de España, de Estados Unidos, es lo que se buscaba y vuelve la noticia secundaria a todo lo demás del contexto. Bueno, con el caso de los moches va a quedar el asunto sin investigarse, no hay investigaciones formales, y eso es lo que preocupa, porque al final los escándalos sirven solamente a grupos políticos, pero no para el interés público, y eso es lamentable en un México en el que se supone está propugnando por mayor transparencia y rendición de cuentas. Sí, vamos a ver ciertos efectos colaterales, ciertas réplicas. Por ejemplo, las próximas reuniones preparatorias de los partidos en Puerto Vallarta, en Cancún o en cualquier lado, si es que las hacen, el PAN ya anunció que ellos las suspenden, van a ser muy observadas, ¿no? Va a haber medios husmeando ahí, pues vamos a ver qué pasa con el PRD y con el PRI, ¿no? También el asunto está... Pero al rato se va a olvidar también. En lo que mencionabas tú también, Javier, porque no es para los ciudadanos un secreto el que hacen pachangas y que muchas de estas pachangas son pagadas con dinero público, etc., etc., pero ahora tenemos una idea de cómo son estas fiestas, ¿no? O sea, ya no se queda como... en la imaginación. Exacto, ya sabemos que sí pasa y sabemos cómo son. Y al menos en ese sentido ya la ciudadanía ganó, aunque sea un poquito, sí ganan más los grupos políticos, pero ya nos enteramos de quiénes nos están gobernando. Para quien creía que el lobo de Wall Street era una gran exageración. Exacto. Pero es que los políticos mexicanos se comportan más o menos similar. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a continuar, porque esta situación tuvo daños importantes, repercusiones en Guanajuato. El efecto sísmico aquí también se produjo de otra manera, y lo analizaremos en la mesa en unos momentos más con Fernando Velázquez, que se incorpora. Le damos las gracias a Denise Hernández. Muchas gracias. Gracias. Javier, ahorita nos vemos. Regresamos.